Ella se llamaba Rosa, aunque en ese tiempo todavía lo decía sin pensar, como quien dice algo que cree que no se le puede quitar. Vivía en una casa baja, de paredes despintadas, con el piso siempre frío por las mañanas. Su vida era sencilla, repetida, hecha de rutinas pequeñas. Nada en ella parecía destinado a romperse de golpe. Se levantaba antes de que el sol saliera del todo, encendía el fogón y ponía el café a hervir despacio. Mientras esperaba, miraba el patio, siempre el mismo, siempre callado. Allí creció su hijo, corriendo entre la tierra y las gallinas. Pensaba en eso sin tristeza, solo como se piensa en lo que es propio. Su hijo era su costumbre más firme. No el centro del mundo, sino el ritmo que le marcaba el paso. Sabía a qué hora regresaba, cómo sonaban sus pasos, qué silencio dejaba cuando se iba. Ese día no hubo presentimiento. Ningún nudo en el pecho. Nada que avisara. Le habló como siempre antes de que saliera. Le preguntó si llevaba todo. Él respondió sin mirarla mucho, con esa confianza de quien sabe que siempre hay alguien esperando. Rosa lo vio alejarse hasta que dobló la esquina del camino. Luego volvió a lo suyo. Barrer. Ordenar. Esperar. Las horas pasaron con normalidad, una detrás de otra, sin peso. El sol avanzó, la sombra se movió de lugar. Rosa siguió con sus tareas, sin apuro, sin inquietud. Pensó que tal vez volvería más tarde. Pensó que no había por qué preocuparse. Pensó mal, pero todavía no lo sabía. Cuando empezó a oscurecer, salió al patio otra vez. Miró el camino con calma, con esa paciencia que se aprende de la pobreza. Se dijo que ya vendría. Se lo dijo en voz baja, como si así fuera más cierto. El silencio no le respondió. Cenó sola esa noche, aunque dejó el plato servido. No por costumbre, sino por fe. Se sentó derecha, esperando escuchar pasos. Cada ruido la hacía levantar la cabeza. Cada minuto que pasaba se volvía un poco más largo. Algo empezaba a moverse adentro, lento, sin forma. Antes de acostarse, dijo su nombre en voz alta, solo para escucharlo. Rosa. Como quien se afirma en algo firme. Todavía no sabía que esa palabra tenía los días contados. Todavía creía que una madre puede perder muchas cosas, menos eso. Al amanecer, Rosa abrió los ojos con la sensación de que algo no había encajado bien en la noche. No fue miedo todavía, fue incomodidad. Como cuando uno despierta sabiendo que olvidó algo, pero no sabe qué. Se quedó un momento mirando el techo, escuchando el silencio de la casa. Ese silencio ya no era el mismo. Se levantó más temprano de lo habitual y volvió a encender el fogón. El café hirvió, pero ella casi no lo probó. Miraba la puerta cada pocos segundos, esperando que se abriera como siempre. Pensó que tal vez su hijo había dormido en casa de alguien más. Pensó cualquier cosa que le permitiera seguir respirando normal. Cuando el sol subió un poco más, salió al camino. Caminó despacio, como si no quisiera alarmar al día. Saludó a una vecina y preguntó sin dramatismo, con una voz que fingía calma. ¿No lo vio pasar anoche? La mujer negó con la cabeza, sin darle importancia. Rosa agradeció y siguió. Repitió la pregunta varias veces. En cada puerta, en cada esquina. Siempre el mismo gesto, siempre la misma respuesta. Al principio sonreía, como pidiendo un favor pequeño. Luego la sonrisa empezó a costarle. Nadie decía nada malo, pero nadie decía lo que ella necesitaba oír. Al mediodía, el sol caía fuerte y el cuerpo le pesaba. Se sentó un momento en una banqueta, con las manos sobre las rodillas. Por primera vez, la palabra no volvió sola. Desaparecido. No la dijo, pero la sintió. Y al sentirla, algo se apretó por dentro. Fue entonces cuando empezó a revisar los recuerdos más recientes. La última frase. El último gesto. Si había notado algo raro y no quiso verlo. Esa revisión no trajo respuestas, solo preguntas nuevas. Cada una más pesada que la anterior. Regresó a casa con los pies cansados y la cabeza llena. Entró, miró el cuarto de su hijo, sus cosas intactas, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Se quedó parada un largo rato, sin tocar nada. El miedo ya estaba, pero todavía no gritaba. Esa noche no cenó. Se sentó en la oscuridad, esperando, escuchando. Cada segundo sin noticias se le fue metiendo en el cuerpo. Rosa seguía siendo Rosa, pero algo empezaba a resquebrajarse. Sin ruido. Sin aviso. Como las cosas que se rompen de verdad. A partir de ese día, buscar dejó de ser una decisión. Fue algo que le salió solo, como respirar cuando falta el aire. Rosa empezó por donde pudo,
Caminos conocidos, rostros cercanos, nombres que creía seguros. Caminaba con una foto doblada en la mano, aunque casi no la mostraba. Le bastaba decir el nombre de su hijo para sentir que seguía vivo. Al principio iba acompañada. Algún vecino, una prima lejana, gente que todavía creía que todo tenía arreglo. Hablaban en voz baja, como si el miedo pudiera oírlos. Rosa escuchaba poco. Su cabeza estaba ocupada contando pasos, recordando esquinas, repitiendo horarios. El cansancio no importaba. No aún. Con los días, el grupo se fue haciendo más pequeño. No por maldad, sino por desgaste. La vida de los otros seguía pidiendo atención. Rosa lo entendía, pero cada despedida le dolía como una traición que no podía reclamar. Seguía saliendo sola, cada vez más temprano, cada vez más lejos. Aprendió a preguntar sin llorar. ¿No lo ha visto? Lo decía con una voz firme que no sentía. Algunos bajaban la mirada. Otros respondían rápido, como quitándose un peso de encima. Cada negativa era un golpe chico, pero constante. No la tiraban al suelo, pero la iban doblando. Por las noches, al volver, el cuerpo le temblaba sin que nadie lo notara. Se sentaba en la cama y se quitaba los zapatos despacio. A veces le dolían los pies, otras veces el pecho. Pensaba que si se permitía descansar demasiado, algo malo pasaría. Como si dejar de buscar fuera dejarlo ir. Empezó a soñar con él. No eran sueños buenos ni malos, solo confusos. Despertaba con la sensación de haberlo visto de lejos, de haber llegado tarde otra vez. Se levantaba sudando, con el nombre atrapado en la garganta. No lloraba. Todavía no. Llorar parecía un lujo. Rosa dejó de contar los días. El tiempo se volvió una cosa rara, sin forma. Solo existían las horas de luz para buscar y la noche para esperar. El mundo se fue achicando hasta caber en una pregunta. Todo lo demás perdió peso, incluso ella misma. Buscar ya no era esperanza. Era necesidad. Mientras buscara, su hijo seguía teniendo un lugar en el mundo. Y mientras se lo tuviera, Rosa también. Sin darse cuenta, había empezado a vivir solo para eso. Para no desaparecer antes que él. Con el paso de los meses, el pueblo empezó a mirarla distinto, aunque nadie lo dijo en voz alta. Ya no era solo Rosa la que saludaba cada mañana. Era la mujer que preguntaba siempre lo mismo. La que caminaba sin rumbo fijo. La que repetía un nombre como si fuera una deuda pendiente. Al principio, las miradas eran de lástima. Luego se volvieron incómodas. Algunos cambiaban de acera al verla venir, no por crueldad, sino porque no sabían qué decirle. Nadie quiere cargar con el dolor ajeno cuando siente que no puede hacer nada. Rosa lo notaba, aunque fingía no verlo. Las respuestas empezaron a acortarse. No, señora. Nada. No supe. Palabras rápidas, dichas sin detenerse. Ella asentía, agradecía igual, aunque por dentro algo se le iba endureciendo. No era enojo. Era cansancio. Un cansancio que se le metía en los huesos. Dejó de ser invitada a ciertas reuniones. No porque no la quisieran, sino porque su presencia traía un silencio raro. La conversación se apagaba cuando llegaba. Nadie sabía cómo hablar de cosas pequeñas frente a alguien que había perdido lo más grande. Rosa se sentaba aparte y escuchaba. A veces oía su nombre dicho en voz baja, como si ya no le perteneciera del todo. Otras veces no lo oía en absoluto. Era la señora, la mamá, la que anda buscando. Ella no corregía a nadie. Sentía que corregir sería aceptar algo que todavía no estaba lista para nombrar. En su casa, el silencio se volvió más pesado. Las paredes parecían escucharla caminar de un lado a otro. Se hablaba sola sin darse cuenta, repasando rutas, nombres, fechas. El miedo ya no era un visitante ocasional. Se había quedado a vivir con ella. Por las noches, se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente. Si no buscar más rápido era una forma de fallar. Esa idea le mordía el pecho. La culpa empezó a crecer sin que nadie la sembrara. Nadie la acusaba, pero ella se juzgaba a cada momento. Aún así, al amanecer, volvía a salir. No por fuerza, sino porque quedarse quieta dolía más. Cada paso la alejaba un poco de la mujer que había sido, aunque todavía no lo sabía. Todavía creía que seguía siendo Rosa. Pero el pueblo ya estaba empezando a olvidarlo. Un día, Rosa escuchó como alguien la nombraba sin saber que ella estaba cerca. No dijeron su nombre. Dijeron la que busca. Lo dijeron sin mala intención, como se dicen las cosas que ya se vuelven costumbre. A Rosa le pasó el sonido por el cuerpo entero, lento,
como una fiebre que empieza. Al principio pensó que era casualidad, que era más fácil decirlo así, pero con el tiempo dejó de oír su nombre incluso de quienes antes lo decían sin esfuerzo. En la tienda, en la calle, en la fila del agua. Nadie decía Rosa. Y ella tampoco lo exigía. Algo dentro suyo empezaba a rendirse. Respondía igual cuando la llamaban. Giraba la cabeza, levantaba la mano, asentía. Como si ese nuevo nombre también le perteneciera. Como si buscar hubiera reemplazado todo lo demás. Ya no era mujer, ni vecina, ni madre en presente. Era eso. La que busca. A veces intentaba recordar quién había sido antes. Se esforzaba por pensar en sus gustos, en lo que le daba alegría. Pero esos recuerdos se le escurrían. No porque no existieran, sino porque ya no tenían lugar. Todo estaba ocupado por una ausencia que no dejaba espacio para nada más. Cuando alguien le preguntaba cómo estaba, no sabía qué responder. Decir bien sonaba a mentira. Decir la verdad era demasiado largo. Así que sonreía apenas y cambiaba el tema. El dolor se había vuelto parte de su forma de estar en el mundo. No hacía ruido, pero pesaba. En su casa, el nombre de su hijo seguía siendo lo único que pronunciaba con claridad. Lo decía al despertar y antes de dormir. A veces lo decía sin darse cuenta, como quien nombra a alguien que está en la habitación. Ese nombre seguía vivo. El suyo, no tanto. Rosa empezó a sentir que ya no importaba cómo la llamaran. Mientras alguien supiera que ella buscaba, bastaba. Era una idea triste, pero necesaria para seguir. Pensó que perder el nombre era un precio pequeño si con eso no perdía a su hijo del todo. Sin darse cuenta, había aceptado el cambio. Ya no se presentaba. Ya no explicaba quién era. Solo preguntaba. Y cada pregunta la iba borrando un poco más. El pueblo la veía pasar, y veía solo eso, una búsqueda caminando. Nadie notó el momento exacto en que Rosa empezó a desaparecer. Por las noches, cuando el cansancio la obligaba a sentarse, la culpa se le acercaba despacio. No entraba de golpe. Se sentaba a su lado, como alguien conocido. Rosa repasaba escenas pequeñas, sin importancia aparente, y las miraba como si escondieran una falla. Una palabra dicha tarde. Un regaño innecesario. Un abrazo que no dio. Nadie le había dicho que fuera su culpa. Nadie se lo insinuó siquiera. Pero eso no importaba. La mente trabaja sola cuando el dolor es largo. Rosa empezó a preguntarse si había hecho lo suficiente. Y cuando la respuesta no llegaba, se castigaba con el silencio. Recordaba la última mañana con una precisión que dolía. El tono de voz. La forma en que él respondió sin mirarla. Pensaba que si hubiera insistido un poco más, si hubiera salido tras él, todo sería distinto. Esas ideas no traían soluciones, solo un peso que se le iba acumulando en el pecho. Durante el día, la culpa se disimulaba con el movimiento. Caminar la distraía. Preguntar la mantenía ocupada. Pero al quedarse quieta, volvía. Era como un ruido bajo, constante. No gritaba, no acusaba. Solo estaba ahí, recordándole que algo había salido mal. A veces se hablaba a sí misma en voz baja. Decía frases cortas, como excusas que nadie le pedía. No sabía. No podía. Hice lo que pude. Las decía sin convicción. Como si no alcanzaran. Como si hubiera una deuda imposible de pagar. El cuerpo empezó a responder a ese peso. Se cansaba más rápido. Le dolían los hombros, la espalda, las manos. No se quejaba. Pensaba que era justo. Que si el dolor estaba ahí, tal vez significaba que todavía estaba haciendo algo bien. Cuando alguien le decía que no se culpara, asentía por educación. Pero por dentro no podía soltar esa idea. Sentía que si dejaba de culparse, estaría abandonando. Y abandonar era lo único que no se permitía. Ni siquiera en pensamiento. Así, la culpa se volvió parte de la búsqueda. Caminaba con ella, dormía con ella, preguntaba con ella. Rosa ya no distinguía dónde terminaba el amor y dónde empezaba el castigo. Solo sabía que mientras cargara con todo eso, seguía siendo madre. Aunque ya casi no recordara cómo se sentía ser otra cosa. El tiempo siguió pasando sin pedir permiso. Los años se le fueron marcando en el cuerpo antes que en la cara. Rosa caminaba más lento, se cansaba antes, pero seguía saliendo igual. No por fuerza, sino porque ya no sabía quedarse. Quedarse quieta era como aceptar algo que no podía nombrar. La gente empezó a verla como parte del paisaje. Siempre con la misma ropa gastada, siempre con la misma pregunta en los labios. Ya no sorprendía su presencia.
Era una figura conocida, casi invisible. Rosa lo sentía, aunque no se detenía a pensarlo. Había aprendido a no mirarse demasiado. Buscar dejó de tener método. Ya no llevaba rutas claras ni horarios. Caminaba por inercia, por costumbre. A veces se encontraba lejos de casa sin saber cómo había llegado. El cuerpo seguía avanzando, aunque la mente estuviera cansada de esperar respuestas que no llegaban. El hambre se volvió algo secundario. Comía poco, cuando se acordaba. Dormía mal, en ratos cortos. El nombre de su hijo seguía siendo lo único que la despertaba por completo. Todo lo demás pasaba como un ruido de fondo. Ella misma empezó a sentirse así. Algunas personas nuevas en el pueblo le preguntaban quién era. Otros respondían por ella. Es la que busca. Rosa escuchaba esa frase como quien oye una verdad ya instalada. No dolía como antes. Eso le preocupaba más que el dolor. Sentía que algo se estaba apagando. En ciertos momentos, el cansancio era tan grande que pensaba en detenerse. Solo un día. Solo para descansar. Pero la idea le duraba poco. El miedo a no volver a levantarse era más fuerte. Mientras buscara, todavía tenía una razón para levantarse cada mañana. Su reflejo en el agua ya no le resultaba familiar. Se miraba sin reconocerse del todo. No veía a la mujer que fue, ni a la que podría ser. Veía un cuerpo sostenido por una sola idea. Y esa idea también empezaba a pesarle. Aún así, al amanecer, salía. Con pasos cortos, con la espalda encorvada, con el corazón lleno de una espera que no terminaba. Rosa seguía buscando, aunque ya no sabía bien qué. Tal vez a su hijo. Tal vez a sí misma. Pero el camino ya no devolvía nada. Un día escuchó un comentario suelto, dicho sin cuidado, como se dicen las cosas que no se cree que importen. Un nombre parecido. Un lugar lejano. Nada firme. Nada seguro. Pero bastó. En el pecho de Rosa algo se movió, no como alegría, sino como una sacudida. Era poco, pero era algo. No preguntó demasiado. Aprendió que cuando se pregunta mucho, la esperanza se asusta y se va. Guardó esa pista como se guarda una brasa, con miedo de apagarla. Esa noche casi no durmió. No por ilusión, sino por esa ansiedad vieja que ya conocía bien. Al amanecer salió más temprano que nunca. Caminó con lo que le quedaba de fuerza, apoyándose en las paredes, deteniéndose cuando el aire le faltaba. Nadie la acompañó. Nadie supo a dónde iba. Tampoco preguntaron. Rosa avanzó igual, como si el cuerpo supiera antes que ella. El camino fue largo y áspero. El sol le cayó encima sin compasión. Cada paso le dolía, pero no se permitía parar. Pensaba que si se detenía, la pista se perdería para siempre. Pensaba muchas cosas. Pensaba mal. Pero seguía. Cuando llegó al lugar, no encontró nada claro. Solo miradas ajenas, puertas que no se abrieron del todo, respuestas vagas. Nadie sabía. Nadie recordaba. Rosa escuchó en silencio, asintió, agradeció. El cuerpo le temblaba, pero no dijo nada. No había fuerzas para reclamar. Se sentó un momento en la banqueta, con la cabeza gacha. Sintió el cansancio completo, entero, como nunca antes. Por primera vez pensó que tal vez no habría más pistas. Que tal vez eso era todo. La idea no la hizo llorar. La dejó vacía. Al caer la tarde, emprendió el regreso sin apuro. Ya no corría contra el tiempo. El cielo se oscurecía despacio, igual que algo dentro suyo. Rosa caminaba con la sensación de haber llegado tarde a algo importante. Como siempre. Esa noche no repitió el nombre de su hijo antes de dormir. No porque lo olvidara, sino porque le dolía demasiado decirlo. Cerró los ojos con dificultad, respirando corto. El cuerpo estaba ahí. La búsqueda, no tanto. Algo estaba por terminar, aunque ella aún no lo supiera. Al día siguiente, nadie la vio pasar por el camino. No estaba en la esquina de siempre, ni frente a la tienda, ni sentada en la banqueta preguntando en voz baja. Al principio nadie lo notó. Cada quien tenía su vida, sus pendientes, sus preocupaciones pequeñas. La ausencia no hizo ruido. Pasaron las horas y el sol avanzó como cualquier otro día. Algunas personas pensaron que tal vez había ido más lejos, siguiendo otra pista. Otros supusieron que estaba cansada y se había quedado en casa. Nadie fue a buscarla. Nadie sintió urgencia. Rosa llevaba años desapareciendo de a poco. Por la tarde, alguien comentó que no la había visto. Lo dijo sin alarma, casi como una curiosidad. Hoy no pasó la que busca, dijo.
La frase quedó flotando un momento y luego cayó al suelo, como caen las cosas que no se recogen. En su casa, la puerta permaneció cerrada. El patio estaba quieto. El fogón frío. Todo parecía en orden, como si nadie hubiera estado allí desde hacía tiempo. No había señales de lucha ni despedidas. Solo una quietud rara, pesada, que no pedía explicaciones. Algunos días después, alguien entró a revisar. Dijeron que tal vez estaba enferma, que quizá necesitaba ayuda. Pero no encontraron nada claro. Sus pocas cosas seguían en su lugar. No había nota. No había palabras finales. Rosa no había dejado instrucciones. Nunca las había tenido. El pueblo habló un poco, lo justo. Se hicieron conjeturas suaves, sin demasiada imaginación. Que se fue. Que se cansó. Que ya no pudo más. Nadie dijo su nombre. Ya no hacía falta. Rosa se había ido como había vivido los últimos años, sin ocupar espacio. Con el tiempo, dejaron de mencionarla. Como se deja de mencionar algo que no tiene respuesta. Su ausencia se volvió costumbre, igual que su presencia lo había sido. El camino siguió ahí. La vida también. Nadie se detuvo demasiado a pensar. Y así, sin anuncios ni finales claros, Rosa dejó de estar. No como una tragedia que sacude, sino como esas cosas que se apagan despacio y nadie ve el momento exacto. La madre que buscaba había desaparecido. Y con ella, casi sin que se notara, se había ido un nombre. Pasó el tiempo, ese que borra sin pedir permiso. A veces alguien mencionaba a una mujer que buscaba a su hijo. No recordaban bien cuándo había sido ni cuánto duró. La historia se contaba corta, incompleta, como algo que ya no dolía porque ya no se entendía del todo. Alguien decía que era flaca, otra persona decía que caminaba mucho. Nadie coincidía en su cara. Nadie decía su nombre. Era solo una imagen borrosa, una figura cruzando caminos. La memoria del pueblo la había ido gastando, como se gastan las cosas que no se usan. Cuando preguntaban quién era, la respuesta salía sola. La que buscaba. No había más datos. No hacía falta. Ese era su lugar en el recuerdo. No como mujer, no como madre, sino como una acción que no terminó. Buscar, buscar siempre. Su casa quedó vacía, pero no abandonada de inmediato. Durante un tiempo, la miraron con cuidado, como esperando que ella volviera a abrir la puerta. Después dejó de llamar la atención. La tierra sigue su ritmo, incluso encima de las ausencias. El nombre de su hijo también se fue diciendo menos. Primero lo olvidaron los extraños, luego los conocidos. No porque no importara, sino porque no había respuestas. Y las preguntas sin respuesta cansan. El silencio terminó ganando. Nadie supo qué pasó exactamente con Rosa. Algunos dijeron que se fue lejos. Otros pensaron que el cuerpo ya no aguantó. No hubo certeza. Solo versiones suaves, sin peso. Como si la verdad también se hubiera cansado de buscarla. En algún momento, alguien intentó recordar su nombre y no pudo. Se rió nervioso, pidió disculpas, cambió de tema. Nadie lo corrigió. El nombre ya no estaba disponible. Se había ido junto con ella, sin despedirse. Así quedó su historia. No como un cierre, sino como una herida que aprendió a no doler porque se volvió parte del paisaje. Una madre que buscó hasta quedarse sin nombre. Y un pueblo que siguió adelante, dejando atrás algo que nunca entendió del todo.